fortificarlos en los que están vacilantes. Después vienen los incrédulos por orgullo, por espíritu de contradicción, por indolencia, por ligereza, etc. Esas son todas las clasificaciones que tenemos de los incrédulos. No me gustaría que estuviéramos ajenos a esto y que aquellos que de alguna manera u otra esto les afecta cuando están tratando de llevar el mensaje del espiritismo, porque no es fácil llevar el mensaje de ser espírita a los latinoamericanos, porque hay tanta religiosidad y tanta estigma contra nosotros que se hace un poco difícil. Y yo con mi educación lo que hago de todo modo es tratar de darle fuerzas y darle incentivo a las personas para que digan que soy espírita y que no tengan temor de los estigmas, no tengan temor de las ignorancias, de los arrogantes, de los que son manejados por la parte materialista y religiosos que solamente quieren verse como egoístas, como que son los únicos que tienen salvación o los únicos que tienen oportunidad en el mundo espiritual. Entonces ya hemos hablado de la 24, vamos a la 25, que dice: no podemos omitir una categoría que llamaremos la de los incrédulos por decepción. Kardec tenía las mismas preocupaciones que todos tenemos en su tiempo y ya los había clasificado de antemano y nos está tratando de ayudar a que pasemos por el caminito con un corto o sea, con un atajo, para que sepamos que nos vamos a encontrar con estas vicisitudes, estos problemas, estos embates en nuestro caminar, pero que podemos definir todo eso, discernirlo y llegar al modo de poder presentar la filosofía, que es una filosofía de bien a los seres humanos. No podemos omitir, dije, realmente los incrédulos por decepción. ¿Qué es esto? Comprende las personas que han pasado de una confianza exagerada a la incredulidad, porque han probado contrariedades. Entonces, desanimados, todo lo han abandonado, todo lo han desechado. Está en el caso de aquel que negaría la buena fe, porque habría sido engañado. Te encuentras un tropiezo, vas a un centro o a un templo, como le quieras llamar. Diferenciamos entre templo y escuela o centro para enseñar a aquellos que nos dedicamos a la parte educativa, porque es lo más importante y lo vamos a ver en este mismo artículo. Este mismo artículo te va a hablar, te va a llevar a eso que te estoy diciendo. Y entonces tienen una mala experiencia con una persona, con un espíritu o alguna situación que no lo supieron explicar muy bien. Entonces en base a eso toman unas decisiones y venía frustrado, ahora se frustra más. No tiene la paciencia, no busca la manera de ver por qué son las cosas, qué razón tiene de ser cada cosa. Todo tiene una razón de ser. Entonces se siente engañado de un momento dado que hubo algo y como consecuencia de eso reacciona. Entonces estos son los que son incrédulos por decepción, dice Kardec. Esto es también el resultado de un estudio incompleto del espiritismo y de falta de experiencia. Básicamente, esas personas que se comportan de esa manera, desplegan ese comportamiento, es porque no han leído, porque no conocen, porque hablan sin conocer, o sea, leen sin música, sin el librito de música, tocan de oído. Entonces cuando llega el primer problema, ahí es donde se empiezan a tomar decisiones drásticas, ya no quieren ir al centro, ya no quieren apoyar las actividades, y entonces fallan y empiezan a tener faltas contra su propio karma, su propia causa y efecto. Entonces eso, pues en su momento dado tienen que lidiar con eso en algún momento, cuando se den cuenta de que actuaron muy rápidamente, muy a la ligera. Yo me encontré en una situación similar cuando llegué a Puerto Rico, donde un grupo de personas estaban tratando de inventar la rueda, como se llama, cambiar las reglas que ya los espíritus nos habían dicho. Por eso yo enfatizo tanto en la codificación. Ustedes van a ver siempre lo que yo voy presentando, que me baso en la codificación. Si aparecen nuevas ideas y nuevas cosas, nuevos libros, nueva revelación, en términos de que unos espíritus se expresaron, una psicografía y algo, yo los veo, pero los veo con mucho, los cojo con pinzas, porque yo creo que Dios es inmutable y no puede haber hecho la codificación para que se equivocara o que cualquiera la pudiera cambiar a su mejor entender. Entonces me encontré con que querían cambiar la mediunidad a hacerla pública, en términos de que personas que tuvieran problemas la sentaban en una silla y todo el que venía pues podía aportar a eso. Eso no es así.
El libro de los medios habla claramente de que eso es algo que tiene que restringirse a los miembros bona fide de esa organización, que ya han sido probados, que ya se conoce que su comportamiento, que han estado desarrollándose como medios y que pueden ser de ayuda, no van a ser de tropiezo en ese proceso. Yo hice el comentario, yo cuando me vi una situación, espérate, que una situación como esta está dando lugar a que espíritus inferiores se le puedan hasta acercar a niños que estaban allí que no tenían nada que ver con eso, y eso es ver, tratar de inventar la rueda. Muchos se molestaron, muchos se fueron de la escuela porque entendían que eso tiene que ser público, pero cuando tú miras quién se fue de la escuela, pues se fueron aquellos que no han leído la codificación, no saben las reglas de juego, no conocen lo que es la mediunidad, no han tenido ningún tipo de adiestramiento formal de la mediunidad. Entonces, como consecuencia de ese falta de conocimiento, toman unas decisiones y se quieren llevar a otros. Entonces ahí es donde vienen los buenos espíritus y nos ayudan, donde hay una institución de 115 años que va a prevalecer y se establece porque simplemente estamos avalados por buenos espíritus. Somos escuela, no somos templo, y muchas personas vienen con nuevas ideas y quieren convertir una escuela en un templo, y no debe ser. Entonces cuando se encuentran con esa situación, reaccionan a lo que dice Kardec. No tienen están falta de conocimiento, falta de experiencia, y asumen que porque tienen unas capacidades mediúnicas limitadas, que no la han desarrollado, porque si la desarrollaran, pues lo primero que tienen que hacer es obtener información y obtener educación, pues reaccionan muy drásticamente y eso les afecta a ellos como personas y tratan de afectar a otros, y ese es el error, porque ahí es donde viene el problema de que empiezan a acumularse faltas. Entonces hay personas que oyen esas personas que dicen eso y se quedan callados y le creen. Entonces esas personas también que no defienden nuestra parte filosófica, la parte de nuestra forma de ser y lo que dicen los espíritus y la manera que se tiene que llevar la mediunidad, cometen la falta también. Porque en vez de estar envolviéndose en tratar de que eso no sea así, de que sea de una manera correcta, porque la mediunidad es una cosa seria. Esto no es para jugar. Kardec lo ha dicho en varias veces, esto no es ni juego de niños, ni es como para creer que esto es curiosidad, y no, esto es algo serio. Hay unos espíritus que no conocen lo que tienen al encontrarse en el mundo espiritual. Ellos van a hacer todo lo posible por hacer lo que ellos saben hacer, que es inmoralidades, cosas que no tienen que ver nada con lo que es el mundo espiritual. Entonces afectan a los seres humanos. Entonces si nosotros no podemos atajarlo y podemos bregar con esa situación, pues entonces ahí es donde empiezan los problemas serios de obsesiones, y que se trata de meter unos espíritus que tratan de dañar los ambientes que ya están creados. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Dice Kardec, vuelvo y lo repito, esto es también el resultado de un estudio incompleto, o sea, que no han estudiado nada del espiritismo y de falta de experiencia. Porque si se dieran cuenta que la mejor manera y la única manera que yo entiendo que nos han mostrado los libros es para manejar los espíritus impuros es la superioridad moral. Una persona que tiene conocimiento adquirido a través de leer los libros, adquirido a través de la experiencia y a la misma vez de su comportamiento haber mejorado al punto donde en cualquier espíritu que se le presente en un nivel más bajo, esa persona o ese medio tiene la capacidad para poder detener cualquier tramaña que pueda ser un mal espíritu. Entonces cuando llegan personas que sí tienen necesidad, que hay que ayudarlos, que están viviendo una vida obsesionada, la única manera que los pueden ayudar es cuando personas están en una altura moral. Cuando el medium que está en el asunto, que dirige la reunión, se permite que se le incorporen espíritus inferiores, que interrumpen reuniones, que hablan cosas que no tienen que decir y están fuera por completo de control, eso pues algo que significa que ese medium no está preparado para manejar una situación mediúmnica. Tiene que primero empezar por humildad a aprender cómo se maneja la situación, manejar la situación de la moralidad, en crecer en esa parte y continuar en su desarrollo evolutivo de una manera humilde y aprender de que estas cosas lo maneja los humildes. Kardec dice claramente la falta de experiencia, los malos espíritus y los espíritus inferiores se meten en los lugares donde ellos pueden caminar por su respeto, porque saben que no lo pueden atajar. Entonces, el que está mistificado por los espíritus, generalmente es porque les pide lo que no pueden o no deben decir, o porque no está bastante ilustrado sobre la cosa para discernir la verdad de la impostura. Cuando una persona no puede identificar que ese espíritu no es correcto,
que es malo porque es malo. No vamos ¿cómo se llama? A ponerle aquí adornos. Los espíritus malos, dice la codificación y dice las oraciones que hemos tenido que hacer en ocasiones para pedir permiso a Dios. Lo vimos en el libro de los Medium, en la sección 200 en adelante, vemos cómo se les refiere a los espíritus inferiores, impuros, malos, porque son malos por naturaleza. Y entonces esos espíritus hay que enseñarlos a desarrollarlos, moralizarlos. Pero eso no significa que la persona, que ese espíritu, que es ignorante también, porque hay que reconocer que es ignorante, también es malo y tiene una naturaleza de maldad. Entonces eso hay que saberlo manejar. Y el que crea que con amor solamente se resuelve eso, no es el amor lo que resuelve. Si el amor es importante, es la moralidad. Que el que está manejando la situación, el medio en que está preparado, se ha educado por medio de la codificación y que a la misma vez ha entendido que su poder y su función de medium la puede realizar mejor siempre y cuando su moral y su comportamiento sea el correcto. Cuando se llega a ese convencimiento, a ese proceso, que se llega por humildad, porque no se puede llevar con arrogancia ese proceso, porque los espíritus buenos no van a estar con una persona que es arrogante, que sepa mucho de otras cosas, pero no de la mediunidad, y es arrogante o orgulloso o es ¿cómo se llama? Materialista, pues entonces se va a encontrar con problemas serios. Los buenos espíritus no van a apoyar las gestiones. Entonces, Kardec se refiere claramente en la pregunta número 25 del libro de los medios de cómo funciona este tipo de incrédulos. Son incrédulos porque tratan de hacer una situación creyendo que lo están haciendo bien y que son los cheches de la película porque pudieron ver unos espíritus y pudieron hablar con ellos y no se dan cuenta que eso no lo es todo. Eso es parte, pero eso no lo es todo en el espiritismo. Muchos, por otra parte, no ven en el espiritismo sino un nuevo medio de adivinación. Muchos llegan a las escuelas o a las casas espíritas simplemente a que le adivinen, que le digan cosas. Innumerables personas que no me conocen, no conocen lo que yo he estado haciendo los últimos años por el internet y todo, y solamente ven a Fran, el espiritista, se comunican conmigo para que yo les ayude en eso. Yo utilizo mucho el tacto para llevarlos poco a poco. Lo primero que yo hago, le pregunto si son espíritas y les pregunto qué experiencia han tenido y le trato de llevar de que nosotros no estamos en el negocio de la adivinación. De ninguna manera. Ni cobramos dinero por eso, ni promovemos eso. Todo lo que sea adivinatorio, que si, dime por favor si esa persona que va a venir la semana que viene va a hacer negocios conmigo, eso no, eso es adivinatorio. Dime si me conviene cambiarme de trabajo, eso es adivinatorio. Nada de eso van a encontrarse que yo lo voy a contestar. Ahora, yo les llevo por el camino y tú quieres aprender y entender cómo son los espíritus y entender las realidades de lo que hay y saber que las consecuencias de lo que tú haces es el resultado de que vas a obtener. Tú estás trabajando, tú estudiaste, hiciste muy buen trabajo, tienes la experiencia, tienes la disposición, te puedes mover, tienes un carro para moverte, ese trabajo tú lo puedes conseguir. No tienes que esperar que un medium te lo diga o con un espiritista que se llama hechicero o que se llama brujo te venga a hacer un trabajo para que tú puedas lograr obtener ese trabajo, porque lo vas a perder inmediatamente que lo consigas, porque no es lo correcto. Todo es en base al causa y efecto. Y hoy día las cosas se ponen más difíciles. Las personas que compiten para los trabajos tienen que asegurarse de que tienen buena educación, tienen buena experiencia y que hacen las cosas bien. Que no van a perder el tiempo ni están velando el guardia, como dicen, el policía para irse por detrás, para esperar que pase el policía para hacer las cosas que tienen que hacer. Esas personas en la vida tarde o temprano van a tener problemas. Estos días estaba viendo la historia de Pablo Escobar Gaviria, de Colombia. Y toda la historia de él y los mismos familiares que después de tantos años vienen a tratar de levantar su nombre, lo presentan como un hombre muy comunitario, una persona muy buena, una persona muy humana con sus hijos, pero no se dan cuenta que el trabajo que él estaba haciendo le ocasionó a millones de personas la desgracia, porque entraron en las drogas. ¿Cuántos murieron por esas gestiones que ellos hicieron? Y simplemente porque de una manera egoísta querían tener el dinero para vivir la vida que él quería vivir, y además de eso protegía a su familia, pero a la familia decía, no te metas en eso, no te metas droga, que eso no es bueno. Pero no es bueno para ellos, pero para los otros no te importa. Entonces el resultado de eso fue el resultado que le tocó a ese señor vivir.
Lamentablemente, pues tuvo que llegar al punto culminante de su vida de una cosa que posiblemente él nunca se imaginó que se iba a encontrar. Tal vez las intenciones eran buenas, pero como no pensó en el bien común, no pensó que lo que estaba haciendo no justificaba el vender droga, el hacer un cartel como lo hicieron para desarrollar una maquinaria para enviar toneladas de esa sustancia a Estados Unidos y afectar a millones de personas en Estados Unidos, que le ocasionaban una cantidad enorme de dinero que le entraba, claro, naturalmente, pues eso era que ellos hacían, pero no es un negocio que tú puedas decir que es lo correcto. Entonces, lo mismo pasa con esto en el espiritismo. Tú no puedes esperar velar al guardia para irte por detrás porque los espíritus no los puedes engañar. Engañas o crees que engañas a los malos espíritus y ellos te engañan a ti en el sentido de que te hacen ver unas cosas y después se van por detrás y te buscan la manera que te caiga. Ves el caso clásico del día de hoy a José Luis de Jesús Miranda, doctor, que tampoco es doctor porque él nunca se salió de ninguna universidad. En todo tiempo fue una mentira todo lo que él hizo. Y hay muchos que me dicen, no, Abba Padre, que no, abra los ojos y se dé cuenta que lo que hizo fue engañar a todo el mundo y le quitó del bolsillo a cada uno, se lo arrebató el dinero de cada cual, porque no hubo ninguna obra buena, beneficiosa para el ser humano con esas gestiones que se hicieron a través de ese personaje. Ahora mismo se desapareció, nadie sabe de él y básicamente lo justifican de no, aquí no hay justificación ninguna, esto es una realidad. Los cogió de esos cohetes a todo el mundo. Le robó el dinero a todo el mundo y ahora no da la cara. Ni tan siquiera para decir, no, yo me equivoqué. Si hiciera eso, posiblemente podría seguir teniendo una oportunidad de que la gente que lo quiere, porque hay mucha gente que lo ama, y lo amó porque él le dio amor a su manera, pero no era lo correcto, los engañó. Y así no se puede. Tú no puedes estar utilizando un medio de comunicación para llevar un mensaje que es erróneo, que a sabiendas sabe que no vas a llegar a ningún lado, que a sabiendas sabe que tú no tienes la capacidad de que te vayas a transformar porque tú no eres nadie, tú no eres ningún Dios. El Dios hay solo uno. Y esa es la característica de Dios, único. Imagínate que Dios tenga, como ahora mismo, que hay 5 que dicen que son Jesucristo, que son Dios. Entonces Dios va a tener una retaíla de personas alrededor que se llaman Dios y le quitan Entonces, ¿cómo sería el caos? Entonces ninguno de ellos hace milagros, ninguno de ellos hace nada trascendental. Pero no nos desviemos del tema porque ese no es. No ven el espiritismo sino un medio de adivinación. No vengas aquí al espiritismo y a ver los programas y a ver eso esperando que a ti te adivinen el futuro y te digan el número de la lotería que te va a pegar. O que simplemente te digan dónde está la herencia, dónde está el dinero escondido, o que si mi marido viene o mi marido se va, o si el trabajo me lo van a dar, o si voy a perder el trabajo. Ese tipo de cosas son adivinatorios. No, aquí no se viene para eso. Ahí hay gente que se dedica a eso y si usted no quiere progresar espiritualmente, pues usted cae en las redes de esas personas. Entonces, y se imaginan que los espíritus son hechos para decir la buenaventura. Muchas de las personas que no conocen del espiritismo creen que el espiritismo es para adivinar. Por eso es que ahora mismo me encontré con una señora en el YouTube que están publicando un artículo, que yo era espírita cardecista y que la habían engañado. Pues todo lo que ella menciona allí, todo se da clara luz. Primero, que no se preparó, que no puso ninguna intención en poder conocer lo que es el mundo espiritual. Todo lo que dijo es erróneo. Y todo lo que citó de la Biblia en el Deuteronomio, ya eso nosotros lo hemos explicado, no se refiere al espiritista, al espiritismo caldesiano que vienen por los buenos espíritus. Se refiere a aquellos que se dedican a hacer hechicerías, a aquellos que se dedican a hacer trabajos espirituales, a hacer sacrificios y a hacer cosas que no son correspondientes a lo que tiene que ser el espiritismo como tal. Entonces utilizan eso con esa desfachatez para venir a tirarle fango a una filosofía como es esta, con una filosofía de amor, de misericordia, que lo único que busca es el bien común de los seres humanos. Pero esa persona llegó buscando que la parte religiosa que ya ella conocía siguiera en la parte del espiritismo, y donde fue recibida no le supieron explicar que eso no es así. Y cuando empezó a haber problemas, situaciones donde le explicaban que la Biblia no es correcto, que eso no es infalible, que todo el mundo la ha cambiado, todo el que le ha dado la gana por los últimos 2000 años le ha quitado y le ha puesto a la Biblia, y eso no tiene nada que ninguna de las cosas que la Biblia se ha utilizado hoy día para predecir que se va a terminar el mundo, que Jesús va a venir, se ha cumplido. Significa que ese documento no tiene ninguna validez bajo ninguna circunstancia. La validez la perdió desde el momento en que empezaron todas las gestiones de cambiar y a quitar
textos de la Biblia. Yo tengo un artículo que lo puedo mostrar completamente. Las personas que han leído el artículo han empezado a cuestionarme, a enviarme email y todas las cosas. Cuando llegan al final de la conclusión, no los vuelvo a oír. No vuelven a hablar y vuelven a desarrollar el tema porque saben que lo que estoy diciendo es cierto. 900 versos se han eliminado de muchas de la Biblia que ahora mismo la Reina Valera de 1995, esa que es de la King James en español, esa Biblia fue adulterada por completo. 900 y pico de versos se han eliminado. De todas, la mayoría de ellas se han eliminado en aproximadamente 600 en promedio. La Biblia de Testigos de Jehová completamente adulterada. Completamente adulterada. Ellos son los más que nos tiran a nosotros, pero ellos son los que han cambiado la Biblia por completo. Han puesto hasta en el Antiguo Testamento, en la parte de Deuteronomio que se refiere a lo que son agoreros o adivinos, han cambiado por lo que son espiritistas y medium, cuando esas palabras no existían en el tiempo de que se escribió la Biblia. Eso es un caso interés en denigrar nuestra filosofía y que en ningún momento llega a la verdad. ¿Y qué consiguen ellos? Simplemente predicar cosas. En 1914 dijeron que Jesucristo venía y después entonces todo lo justifican. Y nada de eso es correcto. Y todo lo que han adulterado, todos los versículos que han sacado porque no les convenía, los inhibe a ellos de poder evaluar lo que es el espiritismo. Nuestra filosofía es una filosofía de bien común. Nosotros lo que buscamos es el ser humano que mejore, que se adelante, que su espíritu se adelante, que sea un mejor padre, un mejor esposo, que sea un mejor hijo, que sea un mejor ser humano, un mejor ciudadano. Eso es lo que nosotros hablamos. Entonces viene uno cualquiera que no tiene educación y que no ha puesto ni un ápice en su conocimiento ni en su tiempo para aprender lo que verdaderamente es el espiritismo, entonces empieza a utilizar esos epítetos. Y yo eso, pues yo no le hago ni caso, ya ni de acuerdo a lo que ya hemos aprendido, eso no tiene ni ton ni son. Y eso se cae por su propia cuenta. Porque una persona seria que viene buscando en el espiritismo lo que es hacer el bien, no hacer la maldad, empieza a entender que el raciocinio de las cosas tiene razón de ser. Y empiezan a aprender por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y empieza a comprender esas cosas y su alma encarnada, que viene por muchas generaciones buscando la verdad y ha llegado a este punto donde como fruta madura se va a desprender y agradece cuando viene el conocimiento, cuando se le empieza a decir no haga las cosas mal, define lo que es el bien y lo que es el mal, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso fue lo primero que hizo Jesús. No es irte a la Biblia y decir que en Deuteronomio decía que Moisés decía que se prohibía consultar con los muertos. Pues claro, aquellas personas que se dedican a eso, nosotros no consultamos con los muertos. Los espíritus son vivos. Y cuando una persona tiene esa desfachatez de utilizar Deuteronomio para denigrar nuestra filosofía, significa que no conoce que el alma es inmortal. Y de hecho, eso es lo que estamos empezando aquí. El alma es inmortal. Y si tú no has entendido que el alma es inmortal, pues entonces, naturalmente, lo que va a salir por tus labios van a ser cosas en contra de eso, porque no lo has entendido. Y nunca lo vas a entender hasta que no caigas y te des cuenta que eso es lo que puede cambiar tu vida. Pues entonces, vas a cambiar actitudes. Entonces, cuando se ve el espiritismo como un medio de adivinación o de buenaventura, eso no es correcto. No vengan a buscar en el espiritismo que yo estoy predicando eso, el espiritismo caldesiano, que viene de la codificación. No hacemos eso. Pero los espíritus ligeros y burlones se presentan y se divierten a sus costas. Así es que ellos anunciarán marido a las jóvenes solteras, a los ambiciosos, honores, herencias, tesoros ocultos, etcétera. De ahí muchas veces decepciones desagradables, pero de las cuales el hombre serio y prudente sabe siempre preservarse. Cuando usted viene a un lugar, aunque sea una persona buena, y empieza a buscar esas contestaciones y las obtenga en esos lugares donde usted obtiene esas contestaciones de esas preguntas, de como dice Kardec claramente, que van a encontrar marido a las mujeres jóvenes, a los ambiciosos honores, herencias, tesoros ocultos, etcétera, etcétera. Ese tipo de lugar donde usted va, no un lugar que conduce a la moralidad, que tiene consecuencias morales, que es lo que nosotros enseñamos. Y yo espero que esto llegue muy, muy claramente a su mente. Si usted viene al espiritismo buscando esas cosas, este no es el espiritismo que usted busca. Y si usted quiere empezar a trabajar con esto, nosotros le vamos a enseñar. Yo soy el primero que le enseño y le doy toda la literatura de gratis, no le cobro ni un céntimo. Y ni le cobro por consultas ni nada, no estamos para eso. Todo el tiempo que puedo dar se lo doy, se lo regalo.
Número 26. Una clase, estamos hablando del libro de los mediums. Y estamos hablando en el libro de los mediums al principio, capítulo 3, y estamos hablando de los métodos utilizados para poder nosotros llevar nuestro mensaje hacia la humanidad. Y Kardec se adelanta a que no sepamos cómo tener arrechos para entender cómo es esta situación con las personas que son incrédulas, con los que son materialistas, que son escépticos, que no creen ni en la luz eléctrica y que creen que se pueden meter en el medio de nosotros y nos van a detener. No es así. No nos van a detener. La número 26 dice, una clase muy numerosa, la mayor de todas, pero que no podría colocarse entre los opositores, es la de los que vacilan. Estos son generalmente espiritualistas por principio. Entre la mayor parte hay una vaga intuición de las ideas espiritistas, una aspiración hacia algunas cosas que no pueden definir. Solo falta a sus pensamientos el ser coordinados y formulados. El espiritismo es para ellos como un rayo de luz, es la claridad que disipa la niebla. Así es que lo acogen con ahínco, porque les libra de las angustias, de la incertidumbre. Muchas filosofías que vienen y te hablan de que no te saben definir Dios. Estaba mirando en YouTube un individuo muy conocido en todo el mundo que era religioso y era católico y es una persona muy instruida, de unas capacidades increíbles, muy conocido. Y entonces él era escéptico y empezó a tirarle que a las iglesias, a la iglesia católica específicamente, de que específicamente la religiosidad lo que hace es dañar al hombre, que es lo que daña al hombre. Y es cierto, es correcto. Pero entonces lo que lleva al punto es que él no cree ni en la luz eléctrica, ni cree en Dios. Entonces hizo un adelanto, mejoró, porque por lo menos después de tantos años que se enfrentó hacia ese sistema religioso y que por consecuencia de eso lo tildaron de hereje, y lo tiraron de hereje, lo expulsan de la iglesia y pasa por todas esas vicisitudes y se encuentra en ese ambiente que a muchos no les gusta y que le dan importancia, pues, de rechazo. Pues entonces ahora es agnóstico o gnóstico. Ahora yo soy gnóstico. Lo que pasa es que como ateo yo no creía en la existencia de Dios, pero con gnóstico tengo una noción de que Dios existe. Todavía le falta. Todavía está en los peldaños iniciales, pero por lo menos está caminando. Gloria a Dios por eso. Que está posiblemente en el camino directo, que es lo que le toca a cada cual. Todo el mundo va a llegar a ese punto y hay que darle gracias a Dios porque Dios nos dio esa oportunidad a cada uno de los seres humanos para poder rectificar, y rectificar es de sabio. Pero el no rectificar es de personas ineptas en la vida, y en un momento dado van a dar con la cabeza en el piso y van a sangrar. Entonces él ahora es gnóstico. Cree un poquito porque todavía no cree en Dios. No, nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús como un espíritu de luz, un espíritu alto, puro, a nivel de lo más alto que puede tener la escala espiritual. Y creemos en el bien común, queremos hacerle bien a los demás, y creemos en un Dios justo, todopoderoso, único, un Dios inmutable que no cambia, y un Dios que está dispuesto a que nosotros podamos caminar por ese camino y nos da la oportunidad y tiene misericordia de nosotros. Y aquel que comete errores no los castiga, ni está pensando que va a venir a la humanidad para liquidar a dos terceras partes y a uno de hacer acepción de personas. A uno lo lleva a una gloria que no existe y a otro lo manda al infierno que tampoco existe. Nosotros somos bien balanceados en eso. Los espiritistas, nosotros tenemos una conducta intachable en ese sentido y podemos hablar sobre eso. Podemos decir que nosotros hacemos todo lo humanamente posible en nuestro conocimiento para hacer que el ser humano sea mejor. Y si eso es malo, si eso es tildando de una persona mala, pues entonces esa persona que dice eso no tiene el juicio suficiente para evaluar esto. Y viene como consecuencia de no tener ningún conocimiento. Entonces la número... entre la mayor parte hay una vaga intuición de la idea espiritista. Esto que está ocurriendo, que dice la pregunta número 26. Entonces, solo falta a su pensamiento el ser coordinados y formulados. El espiritismo es para ellos como un rayo de luz. Es la claridad que disipa la niebla. Saben que el espiritismo es bueno, pero no están decididos aún. Entonces, vamos a la 27. Dice, si desde este punto echamos una ojeada sobre las diversas categorías de creyentes, encontramos en primer lugar los espiritistas
sin saberlo. Dentro de todo ese grupo que vamos a estar llevándole este mensaje y que lo van a ver por medio de escritos y por medio de videos, ese tipo de cosas, hay algunos que son espiritistas ya, pero sin saberlo. Entonces son como fruta madura, que llegó el momento del conocimiento. Propiamente hablando, esta es una variedad o matiz de la clase precedente. Sin haber oído jamás hablar de la doctrina espírita, tienen el sentimiento innato de los grandes principios que se deducen. Y este sentimiento se refleja en ciertos pasajes de sus escritos y de sus discursos, a tal punto que oyéndoles se les creería completamente iniciados en él. Muchos de estos ejemplos se encuentran en los escritores sagrados y profanos, en los poetas, los oradores, los moralistas y los filósofos antiguos y modernos. Hay muchos filósofos que hablan cosas bonitas del bien común, pero no saben que son espiritistas. Y hablan en su vocabulario porque algo le está induciendo que eso es lo correcto. Ahora falta que entonces vean la verdad porque puedan descubrir cuál es la verdad. ¿Por dónde se tienen que ir? El camino que tienen que irse. Vamos, en la 28 dice, entre los convencidos por medio de un estudio directo pueden distinguirse. Ahora hay unas clasificaciones que Kardec pone, me parece que son 3, pero miren qué interesante. Este es el punto más interesante de esta presentación del día de hoy. Como que he cogido énfasis, después que me moví de lugar, porque tuve que dejar el lugar donde estaba y continuar mi video en este lugar, me siento más cómodo, más tranquilo, sin interrupciones. Básicamente te podría decir estas 3 cosas que dice Kardec. Los que creen pura y simplemente en las manifestaciones. Vamos a clasificarlos ahora. ¿Cuáles son los que nosotros nos vamos a encontrar? Los que creen en manifestaciones. Los que están esperando que la mesa se mueva. Los que están esperando que la persona se levante. O que básicamente se muevan objetos. El espiritismo es para ellos una simple ciencia de observación, una serie de hechos más o menos curiosos. A estos le llamamos espiritistas experimentadores. Lo que yo quiero añadir a esto es que muchos de ellos llegan al espiritismo, leen los libros y en vez de conducirse hacia el bien común y enfocar todo su esfuerzo hacia eso, entonces se quedan estancados en lo que es experimentadores, buscando solamente la parte científica. Lo que dijo aquel, la levitación, que si la clarividencia, que si la telepatía, que si la mecánica cuántica, que si todas esas cosas que se quedan en la parte que tiene que ver con la experimentación. Número 2, los que ven en el espiritismo otra cosa que más que los hechos, comprenden la parte filosófica. O sea, que no simplemente, ya vimos que esos que les gusta la parte de la ciencia solamente están ahí, ¿verdad? Entonces los otros son los que van a la parte filosófica, comprenden la parte filosófica, miran la moral que se deduce de ella, pero no la practican. ¿De qué vale? De que sepa que eso es así, que así que hay que hacerlo, pero no la practican. Su influencia sobre su carácter es insignificante o nula. Nada cambian en sus costumbres y no se privarían de un solo goce. El avaro es siempre miserable, el orgulloso siempre lleno de sí mismo, el envidiado o el celoso siempre hostiles. Para ellos la caridad cristiana solo es una bella máxima. Estos son los espiritistas imperfectos. Y hay filosofías que puedo llamarlo por el nombre, pero no quiero llegar a ese punto, donde no creen en la caridad. Pero son espiritistas, porque creen en los espíritus, según ellos, ¿verdad? Y entonces ellos no comprenden que eso, el que le llenó eso de la cabeza vino sin consultar ni conocer lo que dijeron los espíritus de la codificación. Ahí es donde estamos encerrados y atascados en desarrollo del espiritismo por muchas de estas facciones. Y hoy día saco un grupo de esos que estamos diciendo que son espiritistas imperfectos, que son imperfectos, pero una subclasificación, que utilizan el internet, y yo sé que saben los que están viendo esto, aquí yo me refiero, que entonces vienen y tienen una amiga aquí y una amiga allá y una amiga en el otro lado, y entonces juegan con ese vacilón, teniendo su propia pareja. Nos hacen serios y nos hacen responsables de que lo que está haciendo, utilizando lo que tiene que ver con el espiritismo, lo utilizan para otras cosas que no son específicamente la parte moral y la parte del bien común. Entonces, esas personas son espiritistas imperfectos,
que le falta mucho por desarrollar, y lo que se han hecho es que conocen todo, les gusta mucho que le hablen de los temas espirituales, pero están estancados y no van para ningún lado. Y tú ves el resultado, porque se supone que cuando uno lleva este mensaje de bien, este mensaje de moral, este mensaje de bien común, lo que hace es añadir a las filas personas. No es separar personas, que se enteren, no, esa persona es un falso, esa persona está con esta mujer, con aquella mujer, no, eso no puede ser así. Esto tiene que hacerse. Ahora, se malinterpreta en muchas ocasiones de personas que tienen el mejor interés de hacer las cosas como tienen que ser, de que sea buena persona, una persona amable, y que sea una persona que le agrade la amistad de los seres humanos, no solamente de mujeres y de todos, y que quiera de alguna manera ser una persona agradable y una persona con, con el resultado, con los frutos de lo que es una transformación moral. Y esas personas tú las vas a reconocer si son honestos o no son honestos, si están jugando o no están jugando, en base a sus acciones y a lo que dicen. Entonces, vamos a la tercera. Ya primero hablamos de los que buscan las manifestaciones, según Kardec, ¿verdad? Y después dice los que son espiritistas, que son imperfectos, que les gusta algo, pero no funcionan como tienen que ser. ¿Cuál es la tercera? Para Kardec, de aquellos que no se contentan con admirar la moral espiritista, sino que la practican y aceptan con todas sus consecuencias, convencidos que la existencia terrestre es una prueba pasajera, procuran sacar provecho de sus cortos instantes para marchar en el camino del progreso, el único que puede elevarles en la jerarquía del mundo de los espíritus, esforzándose en hacer el bien y en reprimir sus malas inclinaciones. Sus relaciones son siempre seguras porque su convicción les aleja de todo mal pensamiento. En todas sus cosas la caridad es la regla de su conducta. Estos son son los verdaderos espiritistas, o mejor dicho, los espiritistas cristianos. Eso decía Kardec. Son los espiritistas reales, los genuinos, los de rollo, los del corazón de rollo, que están dando la batalla hoy día en diferentes partes del mundo. Aquellos que hablan español, pues los espíritus se han dedicado a poner personas que vayan en esa dirección, haciendo ese tipo de cosas. Los que hablan en portugués, los que hablan francés, todo es combinado por medio de los mismos, coordinado por medio de los mismos espíritus. No crean que esta dinámica que está ocurriendo a los latinos no está ocurriendo en el mundo entero, en diferentes razas y religiones. O sea que eso es lo que Kardec básicamente llega a la clasificación de los espiritistas como tal. La cuarta de esa clasificación, hay en fin los espiritistas exaltados. La especie humana sería perfecta si solo tomara siempre la parte buena de las cosas. En todo, la exageración es nociva. El espiritismo da una confianza demasiado ciega y a menudo pueril en las cosas del mundo invisible, y hace aceptar muy fácilmente y sin comprobación lo que la reflexión y el examen demostrarán como absurdo e imposible. Pero el entusiasmo no reflexiona, ofusca. Puede estar usted muy entusiasmado, pero está ensimismado en eso y no piensa y no acepta, y eso es peligroso también. Entonces, esta especie de adepto es más dañosa que útil a la causa del espiritismo. Estos son los menos a propósito para convencer, porque se desconfía con razón de su criterio, son de muy buena fe el juguete ya de los espíritus mistificadores, ya de los hombres que procuran explotar su credulidad. Si solo ellos sufriesen las consecuencias, el mal sería reducido a la mitad. Lo peor es que dan sin querer armas a los incrédulos, que buscan con ahínco más bien las ocasiones de divertirse que de convencerse, y no dejan de atribuir a todos el ridículo de algunos. Ciertamente esto no es ni justo ni racional, pero ya se sabe, los adversarios del espiritismo solo reconocen su razón como las más elegidas, y conocer a fondo aquello que hablan es el menor de sus cuidados. No voy a dedicar mucho tiempo a esto porque básicamente claramente lo dice. Si hay personas que me están oyendo, están viendo este video y creen que eso no les toca, usted evalúese usted mismo. Si usted piensa simplemente vamos a poner un ejemplo, usted es espiritista, pero usted dice, yo no creo en la caridad, y usted viene y dice,
yo no creo en los que piensan en la moralidad. Pienso solamente en lo que son raciocinios, de razón y científico, el espiritismo científico. Evalúese si usted, siendo de esa manera, no es lo de lo que está diciendo Kardec que puede ocasionar daño al espiritismo. Porque usted tiene que mirar que todas sus gestiones, todas sus acciones, no es para satisfacer su conocimiento, satisfacer lo que usted sabe hacer, sino para añadir, para que vengan personas nuevas al conocimiento de la verdad, al conocimiento del espiritismo y que fluyan. Y que el hecho de que sean religiosos no los exime de tener la oportunidad de encontrar el espiritismo como la razón de su vida. Entonces aquellos que solamente ven a los religiosos como enemigos, como que son lo que muchos de ellos se refieren a los católicos o a los bien religiosos, a los evangélicos, de una manera bien despectiva, esos tienen que evaluarse nuevamente, a ver si no caen dentro de esa categoría que Kardec está mencionando. Número 29. Los medios de convicción varían extremadamente según los individuos. Lo que persuade a los unos, nada produce sobre los otros. Tal se convence por ciertas manifestaciones materiales, tal por comunicaciones inteligentes, y el mayor número por el razonamiento. Aún podemos añadir que para la mayor parte de aquellos que no están preparados por el razonamiento, los fenómenos materiales son de poco peso. Pero más extraordinarios son estos fenómenos y más se separan de las leyes conocidas, más oposición encuentran por una razón muy sencilla, y es que conduce naturalmente a dudar de una cosa que no tiene una sanción racional. Cada uno la mira desde su punto de vista y se la explica a su manera. Ahora, el materialista ve en ella una causa puramente física o una superchería. El ignorante y el supersticioso, una causa diabólica o sobrenatural, mientras que una explicación previa tiene por efecto destruir las ideas preconcebidas y demostrar, si no la realidad, al menos la posibilidad de la cosa. Se la comprende antes de haberla visto, pues desde el momento que se reconoce la posibilidad, la convicción está hecha en 3/4 partes. A que vamos a ir entrando fuertemente en lo que es la escuela, que no es templo. ¿Okay? Número 30. ¿Es útil tratar de convencer a un incrédulo obstinado? Él pregunta. O sea, ¿vale la pena que dediquemos todo el tiempo para que un incrédulo obstinado lo cambiemos su mente? Entonces hemos dicho que esto depende de la causa y de la naturaleza de su incredulidad. A menudo la insistencia que se pone en persuadirle le hace creer en su importancia personal y es una razón para que se obstine más. Aquel que no se convence ni por el raciocinio ni por los hechos es porque debe sufrir aún la prueba de la incredulidad. Es menester dejar a la providencia el cuidado de conducirle por circunstancias más favorables. Yo no me rompo la cabeza con aquellas personas que no quieren creer. No, que yo no creo. Yo le doy mi primera opción. Cuando me hacen preguntas le contesto, pero cuando me doy cuenta, no es lo que quieres contender, no va a creer como quiera, pues entonces no le hago caso. Hay una persona, y ya mencioné esto en un video anterior, si los facts, los hechos que presento se me olvidan, pues básicamente, pero la esencia es la siguiente: es escéptico, es ateo. Y viene y en uno de mis videos menciona, dice, ¿me puedes explicar si Jesús es un espíritu? Okay. Yo se lo contesto. ¿Y qué significa espíritu? ¿Qué es eso de espíritu? Y ya yo me di cuenta que lo que quiere es contender y lo que quiere, porque una persona que hace eso, que hace ese tipo de preguntas, lo que quiere es tratar de retar a lo que ya él sabe y tratar de ver que uno es un estúpido, que uno no sabe lo que tiene entre manos. Los espíritus es la parte inteligente del universo que Dios creó. Ah, pero ¿cómo tú me vas a hablar? Ahí llegó la tercera. ¿Cómo tú me vas a hablar de algo que no se ve? Entonces yo, mira, no voy a hablar más contigo sobre esto. No hablamos el mismo idioma. Tú tienes unas convicciones de lo que tú crees que deben ser las cosas. Yo tengo otras. Y las mías yo las sostengo por lo que me dijeron los espíritus y por mi convencimiento y por mi raciocinio.
y porque unas experiencias personales que me han dado lugar a que yo entienda que esto es real. El hecho de que tú no veas los espíritus, de que no los puedas ver, de que no los puedas tocar, de que no puedas saber ni los puedas oler, no significa que no existan. Entonces, pero yo sí te digo que sí, los espíritus se pueden ver, se pueden oler, se pueden tocar y se te pueden manifestar al frente y tú los puedes ver y hablar con ellos. Otra cosa, puedes hablar con ellos porque existen y es real el mundo espiritual. Y eso te lo puedes empezar a entender en el libro de los espíritus y en el libro de los medios. Yo te lo regalo. Aquí está el link o el enlace. Entonces empieza a leerlo y cuando empieza a leerlo, tú y yo vamos a poder hablar del mismo idioma. Entonces me vino después, no, ¿cómo es eso que tú puedes tocar los espíritus? Bueno, tú sabes que Jesús se materializó y tocaron. Ellos incrédulos le tocaron el costado. ¿Entiendes? Y nosotros los espíritas, los medios, podemos ver los espíritus. Y los medios podemos oler los espíritus. Y los medios podemos hablar con los espíritus. Entonces ese conocimiento tú no lo tienes ni lo vas a adquirir hasta que no cambies tu forma de mirar las cosas. Entonces como tú no los ves y no tienes la capacidad de verlo porque no se te ha dado, porque no tienes el privilegio de hacerlo, porque tu forma de pensar modifica tu comportamiento, pues entonces no podemos hablar. Así que no vamos a hablar más de este tema. ¿Ya? Le corté. Sin ninguna cosa en mi corazón ni nada. Si hubiese sido una persona que venía a mí de una manera sumisa, de una manera humilde, a decirme a mí, mira, yo quiero saber, pues yo no entiendo, pero yo quiero saber, pero me están pasando unas cosas. Entonces yo digo, a esa persona vale la pena uno dedicar tiempo y sentarse y explicarle, y vamos a leer el libro, y está la parte que la puedes encontrar, que te contesto esas preguntas. Básicamente eso es lo que dijo Kardec. Bastantes son los que desean ver la luz para que no se pierda el tiempo con los que la rechazan. Dirigidos pues, dice Kardec, nos recomienda, a los hombres de buena voluntad, cuyo número es más grande de lo que se cree, y su ejemplo multiplicándose vencerá más resistencia que las palabras. De esos son a los que nosotros tenemos que dedicarnos. Personas que oyen, vienen y dicen, yo quiero saber qué es el espiritismo, yo quiero leer eso, ¿qué yo puedo hacer? Y esas personas yo me abro completamente y les doy toda la información que ellos necesitan. Me hacen preguntas, cada minuto me hacen preguntas y yo se las contesto. Pero yo estoy mirando que están caminando en ese proceso de desarrollo, en ese proceso de crecer espiritualmente y están cambiando sus vidas. El verdadero espiritista no faltará nunca en practicar el bien, aliviar corazones afligidos, dar consuelo, calmar desesperaciones, obrar reformas morales. Así está su misión. En esto encontrará también su verdadera satisfacción. El espiritismo está en el aire, no extiende por la fuerza de las cosas y porque hace dichosos aquellos que lo profesan. Cuando sus adversarios sistemáticos le oigan resonar a su alrededor entre sus mismos amigos, comprenderán su aislamiento y se verán obligados a callarse o rendirse. Cuando los amigos se den cuenta, es verdad, eso ha cambiado mi vida, yo soy una persona muy feliz. Y esos que son obstinados, que están buscando el 7 patas al gato, buscando que uno cometa un error, que uno diga uno diga algo que es erróneo para sacárselo en la cara inmediatamente, eso pues simplemente pues en un momento dado Dios los va a llevar al punto donde por su incredulidad van a tener que pagar por eso en términos de una prueba de incredulidad. Entonces, el que es verdadero, el que verdaderamente está buscando el bien común, que no le importa el materialismo, que no le importa a la gente, ni le importa en términos de la parte egoísta, ni si es codicioso y llega al punto de ese desarrollo, esos son los que nosotros tenemos que enfocarnos para ayudarlos a que sigan adelantándose. Tienen preguntas, tienen cosas que necesitan esclarecer, vamos a esclarecerse y ayudarlos. Por lo tanto, vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos hacia ese grupo. Número 31 dice, para proceder en la enseñanza del espiritismo, como se hace con las ciencias ordinarias, sería necesario pasar revista a toda la serie de fenómenos que pueden producirse, empezando por los más sencillos y llegando sucesivamente hasta los más complicados. Pero esto es lo que no se puede, porque no es posible hacer un curso de espiritismo experimental como se hace un curso de física o química. En las ciencias naturales se opera sobre la materia bruta, que se manipula a gusto y se está casi siempre cierto de poder regularizar los efectos. En el espiritismo tiene uno que habérselas con inteligencias libres y nos prueban a cada instante que no están sometidas a nuestros caprichos. Es menester pues observar, esperar los resultados,
aprovechar las ocasiones. Decimos además con toda convicción que el que presume en obtenerlas por su voluntad no puede ser más que un ignorante o un impostor, porque el verdadero espiritismo no se pondrá en espectáculo ni se mostrará jamás en escena. Tiene también algo de ilógico creer que los espíritus vengan a ser examinados y someterse a investigación con objeto de curiosidad. Los fenómenos pueden, pues, faltar cuando se tiene necesidad de ellos o presentarse en otro orden que en el que se desea. El que sigue el espiritismo científico y racional, si se pone en todo momento a sus acciones, solamente a investigar los espíritus y a probar de su existencia, esos espíritus no van a estar mucho tiempo ahí, se van a ir, porque ellos no están expuestos a que se haga de esa manera. Hay que mirar, hay que hacer un balance, amigos. Y muchos se molestan por lo que yo digo, pero es que es real lo que yo estoy diciendo. Hay que hacer un balance, la parte filosófica y la parte racional, la parte científica y la parte moral. Tenemos que hacer un balance en cada una de esas y podemos hacerlas todas, porque a mí me gusta también la ciencia y me gusta mucho la parte científica y me gusta buscarle 5 patas al gato, me gusta saber por qué el fluido cósmico universal creó el universo y lo he probado con todos los artículos que yo he escrito. Yo he tratado de ser lo más balanceado posible en la parte científica y en la parte moral. Le doy más importancia a lo que es el comportamiento del ser humano. Le doy más importancia que si yo logro que esa persona, con el raciocinio de lo que yo le explico, puede lograr entender y a saber y a crecer, ese movimiento que esa persona hace hacia su adelantamiento espiritual es lo más importante que existe. Y no hay ninguna otra razón para esta reencarnación. No venimos aquí para simplemente pasar la vida haciendo cosas, haciendo dinero, haciendo investigaciones. De hecho, el libro de los medios dice en la parte final que olvídense de esa parte de la ciencia, economícense el espacio ese del desarrollo y de la investigación y concéntrense en la parte del comportamiento del ser humano. Eso sí va a tener unos resultados y van a adherirse a nuestras filas y se van a añadir todos aquellos que necesitamos para desarrollar la ciencia, para desarrollar la parte filosófica, para desarrollar la parte moral, para desarrollar y adelantar el espíritu y que todos no tengamos que estar tirándonos y escondiéndonos y de que aquel dijo tal cosa y no me gusta lo que aquel me dijo y me dejo de hacer amigo de aquel porque aquel no piensa igual que yo. No, ese tipo de cosas tienen que acabar con el espiritismo. Porque el verdadero espiritismo no se pondrá en espectáculo ni se mostrará jamás en escena. Tiene también algo de ilógico creer que los espíritus vengan a ser examinados y someterse a investigaciones como objeto de curiosidad. Los fenómenos pueden, pues, faltar cuando se tiene necesidad de ellos o presentarse en otro orden que el que se desea. Añadamos también que para obtenerlos son necesarias personas dotadas de facultades especiales y estas facultades varían hasta lo infinito según la aptitud de los individuos. Luego, como es extremadamente raro que una persona tenga todas las aptitudes, es una dificultad de más, porque sería menester siempre tener a mano una verdadera colección de mediums, lo que no es posible. El medio de obviar este inconveniente es muy sencillo, es de empezar por la teoría. La escuela, amigos. Tenemos que enfatizar que el espiritismo lo desarrollamos por las escuelas. En ellas se examinan todos los fenómenos, se explican y se da cuenta de ellos, se comprende la posibilidad se conocen las condiciones en las cuales puede producirse y los obstáculos que pueden encontrarse, cualquiera que sea entonces el orden en el que son conducidos por las circunstancias, nada tienen que pueda sorprender. No te vas a sorprender nada si tú vas de un modo de educación, no de un modo de buscar manifestaciones, no de un modo de buscar la parte científica, no de un modo, sino simplemente aprender lo básico. Y ahí no vas a tener, ¿cómo se llama?, ningún tipo de sorpresa. La mayoría de las personas que me llaman, yo tengo miedo porque yo no sé qué es eso, es porque usted no conoce, es ignorante, no tiene la educación que se necesita. Cuando en el momento que adquiere la educación, en ese momento todos los miedos se van. Sabes con quién te estás enfrentando, sabes cuál es el mundo espiritual, cómo se comporta, cuáles son las reglas. Y en base a eso, pues es lo que se pretende. Y muchas veces la gente me dice, ¿qué tengo que hacer ahora para leer el libro?
Yo estoy leyendo el libro de los medios nuevamente. Yo lo he leído 2 o 3 veces y voy a leerlo nuevamente con detalle y estoy aprendiendo mucho de cosas que se me pasaron en el pasado a través del tiempo. He tenido una experiencia, unas situaciones en el proceso y ahora las pongo y las aplico. Entonces, quiere decir que ahora lo importante es la escuela, no el templo. Esta vía ofrece además otra ventaja, es la de ahorrar una porción de contrariedades al que quiere operar, prevenido contra las dificultades. Se puede poner en guardia y evitar adquirir la experiencia a sus costas. Desde que nos ocupamos de espiritismo, no sería difícil manifestar el número de personas que han venido a nosotros, y entre estas, cuántas hemos visto que habían permanecido indiferentes e incrédulas en presencia de los hechos más patentes y que más tarde se han convencido por una explicación razonada. ¿Cuántas otras han sido predispuestas a la convicción por el razonamiento? ¿Cuántas, en fin, han sido persuadidos sin haber visto nada, sino únicamente porque comprendieron? ¿Y cómo comprenden? Por medio de la educación. Por eso es que pueden comprender y entender el mundo espiritual. Hablamos pues por experiencia y por lo que decimos. Creemos que el mejor método de enseñanza espiritista es el que se dirige, es el de dirigirse a la razón antes que a los ojos. Este es el que seguimos en nuestras lecciones y tenemos motivo para quedar satisfechos. Nuestra enseñanza teórica y práctica es siempre gratuita, decía Kardec. Número 32. El estudio previo de la teoría tiene otra ventaja. Es la de mostrar inmediatamente la grandeza del objeto y el alcance de esta ciencia. Aquel que debuta viendo girar o golpear una mesa está más inclinado a la burla, porque difícilmente cree que de una mesa pueda salir una doctrina generadora de la humanidad, regeneradora de la humanidad. Hemos mencionado siempre que aquellos que creen antes de haber visto, solo porque han leído y comprendido, lejos de ser superficiales, son al contrario los que más reflexionan, adhiriéndose más al fondo de la forma. Para ellos, la parte filosófica es la principal. Los fenómenos propiamente dichos son lo accesorio, o sea, es lo que es adicional. Y dicen que aun cuando los fenómenos no existieran, no dejarían de quedar una filosofía que por sí sola resuelve problemas insolubles hasta hoy, que por sí sola da al pasado del hombre y a su porvenir la teoría más racional, pues prefieren una doctrina que explica a las que no explican o explican mal. El que reflexiona comprende muy bien que se podría hacer abstracción de las manifestaciones y que por eso no sustituiría menos la doctrina. Las manifestaciones vienen a corroborarla, a confirmarla, pero no son la base esencial. El observador, porque no las rechaza, al contrario, espera las circunstancias favorables que le permitirán ser testigo. La prueba de los que avanzamos es que antes de haber oído hablar de las manifestaciones, muchas personas tenían la intuición de esta doctrina, que no ha hecho sino dar un cuerpo, un conjunto a sus ideas. Muchos han venido buscando las mesas, buscando las manifestaciones, buscando que te digan el futuro, buscando que todo lo que no es el espiritismo. Y sin embargo, cuando usted viene y le presenta que hay unos pupitres y que esto es una escuela, entonces ahí, pero yo no sabía eso. Hay mucha gente que me han preguntado, ¿y cómo es eso que usted le llama a su casa espírita escuelita? Y una escuelita hace 115 años. Enseñamos y le decimos a las personas cómo son las cosas antes de que se vayan a presentar con eso y puedan aprender qué son los espíritus, cómo son las comunicaciones mediúmnicas, y los entrenamos y los ayudamos y les enseñamos. Más importante que eso, le enseñamos lo que es la moral. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces muchos no pueden con ese tipo de ritmo porque entienden que lo que quieren ver es manifestaciones rápido. ¿Y qué es lo que está pasando? Eso es curiosidad. Eso es materialismo. Eso es orgullo. Eso es vanidad. O sea que tenemos que salirnos de todas esas cosas y queremos progresar. El espiritismo no es eso. Kardec
Y Amalia Domingo Soler nos inculcan y nos dicen en sus escritos que los templos no son importantes. Lo que son importantes son las escuelas. Hay que enseñar. Y todos los que me están escuchando que tienen escuela y que se dedican solamente a que la gente llegue y lo ponen en una mesa y pónganse a estudiar y pónganse a leer la codificación. No lean otros libros por ahora, aprendan la codificación bien para que puedan añadir otros libros a sus conocimientos y van a ver que las cosas le van a ir mejor y que la escuela tiene que crecer y mejorarse. Pero la mayoría de las personas la mayoría de las iglesias, de las escuelas, de las casas espíritas que se están desapareciendo y se están cayendo, los miembros no van, es porque como van ahí en busca de manifestaciones, van ahí en busca de cosas y no le enseñan que eso no es lo importante, pues entonces se van y van a otro lado que se lo dan. Y las personas que están ahí deberían conocer esto yo no me lo estoy inventando, eso lo dice el libro de los medios a principio, de cómo manejar esta situación. Todo lo que nosotros necesitamos saber está ahí en los libros. Entonces muchas de las personas no leen esos libros ni los quieren leer. Chacho, tú le dices a una persona que lea el libro, es como si le dijera, le inventara a su mamá, y eso no es así. Eso es lo más importante que puede existir, conocer lo que los espíritus nos vinieron a decir. Pues ellos saben más que tú y que yo. Y por eso llegaron a ese punto. Número 33. Por otra parte, no sería exacto decir que los que empiezan por la teoría no tengan objetos prácticos de observación. Por el contrario, los hay que a sus ojos deberán tener mayor valor que los que pueden producir en su presencia. Estos son los hechos numerosos de las manifestaciones espontáneas, de las cuales hablaremos en los capítulos siguientes. Hay pocas personas que no tengan conocimiento de estas, al menos de oídas. Muchas las han tenido ellas mismas, a las cuales solo habían prestado una mediana atención. La teoría tiene por efecto darles la explicación de esto mismo, y decimos que estos hechos son de un gran valor cuando se apoyan sobre testimonios irrecusables, porque no se puede suponer ni reparación ni convivencia. Si los fenómenos provocados no existieran, no menos subsistirían los fenómenos espontáneos, y que aunque el espiritismo no tuviese otro resultado que el de darles una solución racional, esto sería ya mucho. Así es que la mayor parte de los que leen por adelantado transportan sus recuerdos sobre estos hechos, que son para ellos una confirmación de la teoría. Van a haber manifestaciones espontáneas en todas las casas espíritas que se dediquen a la educación, casi puramente. Ahí van a ver de qué manera van a estar llevando mensajes que se necesitan llevar porque los espíritus superiores entienden que deben conocerlo, y van a ver ahí entonces hay manifestaciones sin buscarlas, espontáneas, que es para el enriquecimiento de ese grupo que está buscando el conocimiento, la teoría. No olviden, la teoría es lo más importante en el espiritismo, no son las manifestaciones. Número 34. Se formaría un concepto equivocado sobre nuestra manera de ver si se supiese que aconsejamos que se desprecien los hechos. Por los hechos hemos llegado a la teoría. Es verdad que para conseguirlo nos ha sido necesario un trabajo asiduo de muchos años y millares de observaciones, más ya que los hechos nos han servido y nos sirven todos los días. Seríamos inconsecuentes con nosotros mismos si cuestionásemos su importancia. Sobre todo cuando hacemos un libro destinado a conocer lo mejor, solo hacerlos mejor conocer, solo queremos decir que sin el razonamiento no bastan para determinar la convicción, que una explicación previa destruyendo las prevenciones y mostrando que no tienen nada contrario a la razón, prepara para que se acepten. Esto es tan cierto que de 10 personas completamente novicias que asistieron a una sesión experimental, aunque fuese de las más satisfactorias desde el punto de vista de los adeptos, 9 saldrían sin estar convencidas y algunas más incrédulas que antes, porque los experimentos no habrán correspondido a lo que esperaban. Hay algunos que van a esas reuniones que son experimentales, se pueden llamar de esa manera, y es para ver cómo se comportan los espíritus, qué dijeron. Muchos quieren saber de qué existencia vinieron y dónde vivían. Y de 10 que van a esas reuniones, solamente uno coge la información y los otros 9 se van porque no era como ellos esperaban. Que en el otro sitio lo hacen de tal manera. No, ese es el resultado de eso. Otra cosa será que cuando en aquellas que podrán darse cuenta de las mismas por un conocimiento teórico anticipado, para estas es un medio de comprobación, pues nada les sorprende, ni el mal resultado, porque saben
con qué condiciones se producen los hechos y que es preciso solo pedirles lo que pueden dar. Si usted no conoce la teoría, si usted no se dedica a la teoría y usted simplemente va a estas reuniones para buscar, ¿cómo se llama? Por satisfacer su curiosidad, los resultados de esa reunión y que no satisfacen lo que usted quiere, van a ser deprimentes para usted. Porque el que ya tiene la teoría y va a estas situaciones, ellos entienden cómo funciona la cosa, entienden el comportamiento de los espíritus y pueden comprender si se dan o no se dan, y si se dan o no se dan no tiene que ver nada en razón a lo que se sabe. La inteligencia previa de los hechos los pone pues en disposición de conocer todas las anomalías. Además, les permite coger una porción de detalles y pormenores, a menudo muy delicados, que son para ellas medios de convicción y pasan por lo alto al observador ignorante. Todas son los motivos que nos obligan a no admitir en nuestras sesiones experimentales, sino a las personas que poseen suficientes nociones preparatorias para comprender lo que en ellas se hace, persuadidos que las otras perderían el tiempo y no habrían perder el nuestro. Muchas personas se van de las escuelas. Porque yo quiero que eso sea público. Pues, sea público en base a qué. Bueno, si me diera a mí una oportunidad de yo saber por qué adolescentes. No, porque es que no se da cuenta que esas cosas son para personas que conocen, que han leído los libros, que pueden evaluar los resultados. Pero unas personas que simplemente van allí para ver si el espíritu me habla o no me habla, entonces son los primeros que son incorporados por bajos espíritus. No, pero el espíritu se metió en mí y ya me incorporó y ya me usó. No, pero es que tú no sabes el espíritu que está entrando. Y si es un espíritu impuro que te está engañando y tú, como no tienes el conocimiento, no sabes la teoría, pues no puedes manejar la situación. Entonces puedes lograr que ese mismo espíritu te llegue a algún punto que te obsesione. Pues es muy inteligente y empieza a meterse en tu mente porque le permitiste que entrara. Y entonces empieza a convencerte de que tú eres un medio importante. Tú eres una persona increíble, incomparable. Y ahí empieza lo que es el orgullo, la vanidad, ¿ya? Y lo que es el egoísmo. Entonces ahí te dañas como medio. ¿Por qué? Porque no tuviste la delicadeza de comprender el mundo espiritual de antemano por la teoría. Y la teoría te dice a ti que tienes que saber controlar eso. Y tienes que saber cómo son las voces que te van a venir al oído. Y tienes que saber que no se puede incorporar cualquier espíritu porque le dé la gana. Eso no es así. Eso es ignorancia. Hay personas que pueden estar en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero yo no permito que ningún espíritu me venga a mí a incorporar. ¿Por qué? Un espíritu inferior. Que me diga a mí al oído lo que tiene que decir. Y yo lo digo. Que hable conmigo y yo lo digo, pero incorporarse en mí yo no lo acepto, bajo ninguna circunstancia, y eso lo enseño. No. Espíritus inferiores no se pueden incorporar en cuerpos de personas que tienen la mejor intención de trabajar. El que hay que ayudarlo, lo vamos a ayudar, y si hay que hacerlo, como consecuencia de que específicamente se necesita, pues se hace. Pero no porque venga cualquier espíritu que aparezca por ahí y como Juan por su casa y entre y se incorpore a las personas, eso no es así. Y menos que sean líderes. Si el líder de la mesa o el líder que está allí no puede permitir que venga un espíritu y se le incorpore, porque entonces pierde control de la reunión. Entonces se quedan ellos a la... Imagínense, el capitán del banco es el primero que se tira por la borda. Tales son los motivos que nos obligan a no admitir en nuestras sesiones experimentales, dice Kardec, sino a las personas que poseen suficientes nociones preparatorias para comprender lo que en ellas se hace. O sea, que cualquier sesión mediúmnica debe ser incorporada por mediums que estén adiestrados, que hayan leído, que conozcan, que no venga cualquier espíritu inferior y se lo lleve de la mano. Persuadidos para que las personas perderían el tiempo y nos harían perder el tiempo a los demás. Número 35. A los que quieran adquirir estos conocimientos preliminares por la lectura de nuestras obras, he aquí el orden que le aconsejamos. Muchos me llaman, Frank, ¿qué es el libro que tengo que leer? No sé si es que la parte del anterior, de yo no conozco, pero se le daba más importancia a lo que es el Evangelio según el Espiritismo. Kardec no dijo eso nunca. Kardec dijo, el primero que tienes que leer es el libro tienes que saber primero qué es el espiritismo, ¿verdad? Y el primer libro que tienes que leer es el libro de los espíritus. Ese es el primero, mandatorio, cualquier espírita que llegue. Pero algunos no quieren, porque entonces en sus escuelas pueden tener control porque no saben lo de los espíritus y como no quieren entrar en esa área, entonces, ¿en qué quedamos?
¿Seguimos lo que dice la codificación? ¿La utilizamos para lo que nos conviene solamente? ¿O usamos lo que dice Kardec? Y Kardec dice, primero hay que saber qué es el espiritismo. Este cuaderno de 100 de páginas que se refiere al libro de los espíritus, cada uno de los libros, solamente es una exposición sumaria de los principios de la doctrina espírita, una ojeada general que permite abrazar el conjunto en su cuadro reducido. En otras palabras, se ve el objeto y se puede juzgar su fondo. Se encuentra en él, además, las respuestas a las principales preguntas u objeciones que están naturalmente inclinadas a ellas. Las personas novicias, esta primera lectura que pide como tiempo es una introducción que facilita un estudio más profundo. Las escuelas espíritas que están empezando a manejar esta parte, lo primero que tienen que concentrarse en lo básico, que es el espiritismo. Enseñe eso. ¿Qué quiere decir el espiritismo? ¿De dónde viene? La historia. Explique eso. Y después que usted explique eso, entonces vamos, ¿cuál es la próxima paso? Según Kardec, no Frank, pero yo digo que eso es así. El segundo es el libro de los espíritus. Contiene la doctrina completa dictada por los mismos espíritus, con toda su filosofía y todas sus consecuencias morales. Es el destino del hombre sin el velo que le cubre, la iniciación en la naturaleza de los espíritus y en los misterios de la vida de ultratumba. Y leyéndose se comprende que el espiritismo tiene un objeto serio y no es un pasatiempo frívolo. La gente me pregunta, ¿qué tengo que hacer? Leer el libro de los espíritus. Si yo veo que dentro de la conversación que yo tengo con la persona es medium, yo le digo, vete a los medium primero. A mí me dieron el de los medium primero, yo no lo sabía, yo no sabía ni que yo era medium. Y cómo es posible que Andrés me haya dado a mí que leyera el libro de los medium. Cuando empecé a leer el libro de los medium se me abrió el mundo. Toda la incredulidad, todos esos 2 años que perdí por no meterme en esto, no, porque es que yo soy ingeniero y tengo una maestría y yo sé mucho. ¿Cómo tú me vas a venir a decir a mí que Jesús, yo estaba mal por completo? Todos mis títulos universitarios me los tuve que meter en el bolsillo. Y el espíritu mío me dijo, tú estás huyendo a eso, pero esto es así, así, así. Y cuando el espíritu me dijo eso, yo no podía contener mis labios. Porque me leyó por dentro. Exactamente lo que me está pasando. Por eso es que no he progresado lo que tenía que progresar, dije yo en aquel momento. Entonces, el libro de los medios es el próximo que viene. Está destinado a dirigir en la práctica de las manifestaciones por el conocimiento de los medios más propios para comunicar con los espíritus en su guía, ya que los medios ya para los que evocan y el complemento del libro de los espíritus. Ese es el complemento del libro de los medios. ¿Sabes? Esos son. Ahora, yo quiero ser justo. Cuando Kardec escribió esto fue en 1861. No había salido el libro El Evangelio según el Espiritismo, ni había salido el libro de El cielo y el infierno, no había salido el libro de Génesis. Pero él enfatiza que para poder entrar en el espiritismo, básicamente esos son los 2 primeros que hay que leer. No, yo no creo que debamos poner uno y otro, porque cómo tú vas a estar hablando de un otro término si no conoces los espíritus, no conoces las comunicaciones espirituales y lo que viene y en esas comunicaciones, en esas manifestaciones espontáneas, tenemos que saber manejarlas. Entonces, ¿qué pasa? También recomendó la 4ª revista espírita. El cuarto fue la revista espírita, que él la estaba en ese momento escribiendo y tenía un montón de información que se necesitaba para hacer. Ok, pues entonces aquí más o menos llegamos y entonces termino diciendo, bajo este aspecto no preconizamos ni cristianos ni criticamos ninguna obra, no queriendo influir en nada sobre la opinión que de ellas pueda formarse. Llegando nuestra piedra al edificio, nos ponemos en la fila. No nos pertenece ser juez y parte, y no tenemos la ridícula pretensión de ser los únicos dispensadores de la luz. Corresponde al lector separar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. O sea que Kardec claramente explica cómo debe ser el proceso, a quién tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, qué libros hay que leer primero. Esto es una educación completa. Ahora, yo sé que esto se ha tardado bastante y más de lo que yo me imaginaba, pero cubrí todo lo que yo quería cubrir. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una psicografía que yo tuve hace 2 días, que como consecuencia de que lo que yo hago me lo dan los espíritus, todo cuadra y todo tiene un orden. Yo quiero compartir con ustedes esta psicografía. Y la voy a poner claramente en este artículo porque me tocó. Yo no sabía por qué, pero me tocó. Una psicografía por el espíritu Sebastián, que es el que me está a mí ayudando.
Y Sebastián tiene una peculiaridad que tiene una firma inequívoca para mí. Es un texto perfumado. Luego que aquí tiene la psicografía. ¿Lo pueden ver? No sé. Y este texto, voy a presentarlo, este texto fue perfumado. Cuando yo lo oí, en el momento que lo hice, fue un perfume exquisito. Y es la firma de ese espíritu, se llama Espíritu Sebastián. Voy a leerla tal como está, para no hacer más largo esto, pero quiero incorporarla a este artículo y va a aparecer en mi blog. Y dice de la siguiente manera, y posiblemente no haga ningún comentario, y lo voy a dejar a que usted lo decida. Fue el 7-12, o sea, julio 12 del 2012. Específicamente, yo siempre pongo la fecha en mi cuaderno. Eso fue a las 10:50 de la mañana. Normalmente yo armonizo en la mañana. Todas las mañanas yo armonizo y me comunico con el espíritu y ellos me hablan. Esta psicografía dice lo siguiente. El espiritismo vino para añadir, nunca para separar a los seres humanos. El mensaje de moral de Jesús, que redunda en la máxima de Jesús de bien común, es un mensaje que logra unificar en pensamientos aquellos que desean un adelantamiento espiritual en su existencia corpórea. Si los esfuerzos de educación no logran añadir, sino separar, se está perdiendo el tiempo. Si no se logra crecimiento espiritual en los esfuerzos de divulgación, significa que todavía es necesario erradicar el egoísmo, la vanidad y los conceptos no fundamentados en el bien común, que se logra con la caridad, el amor y la compasión. En estos tiempos, como hace 155 años, lo que se necesita hacer énfasis es en lograr que los seres humanos consideren en convertirse en mejores cada día, poniendo interés en conocerse a sí mismos y consecuentemente tornarse en intenciones y acciones hacia lograr practicar el bien. Estos esfuerzos lograrán su objetivo basado en el respeto a los demás, no importa cómo piensen, demostrando con los actos que hacer el bien logra el adelantamiento espiritual esperado. Cuando los que han tenido la oportunidad de llegar a entender la esencia del mensaje de Dios a la humanidad, que no es otro que el de hacer el bien, no importa a quién, entonces ese comportamiento será enmudecido según la ley de causa y efecto en lograr que el espiritismo sume a sus filas y no reste. Por lo tanto, en este proceso de mejoramiento, el orgullo individual, que es vanidad, y los egoísmos deben ser derrotados. Cuando en vez de añadir existe separación en conceptos que no sean los que logren modificar el comportamiento de los espíritus encarnados, tomará más tiempo en que los efectos redunden en adelantamiento espiritual. Es momento de dar frutos de caridad, de amor y de comprensión. Psicografía dada a Fran Montañez el día 12 de julio del 2012 a las 10:50 am por el Espíritu Sebastián, y este es un texto perfumado. Si lo que se está enseñando no añade, no importa que usted escriba libros, si lo que usted hace no añade a la fila del espiritismo, estamos perdiendo el tiempo. Si usted está haciendo separación de lo que pueden, como sé, que ahora mismo en Facebook hay organizaciones que han establecido sus propios grupos, y ahí para poder entrar a ese grupo a participar hay que pasar un sedazo. No, si tú no piensas igual que yo, no puedes participar.
Yo lo hice, yo traté de aplicar, porque quería ver hasta qué punto podía y la falta de querer en que podamos trabajar todos juntos para añadir. Fuera así, pues todavía estoy esperando que me acepten. Y yo oro por ellos, los amo. Y leo lo que ellos dicen. Y no tanto así, en mi blog, yo publico lo que ellos publican. Muchas de las cosas no estoy de acuerdo, pero yo las publico, porque el ser humano tiene que tener la oportunidad de decidir qué es lo correcto, qué no es lo correcto, y lo pongo ahí. Yo no tengo ese problema. Yo quiero añadir. Y tú que estás oyendo este video, que has estado todo este tiempo y has esperado hasta ahora, tú eres el resultado de ese esfuerzo que yo he hecho. Yo te amo. Y no estoy aquí perdiendo mi tiempo, porque tú has estado hasta aquí, hasta ahora conmigo, y has oído el mensaje de Kardec a la humanidad. Y eso yo veo que confirma todos mis esfuerzos en hacer las cosas como tienen que ser y llevar el bien común y buscar la manera de que el ser humano eh, modifique su comportamiento, porque las intenciones en los comportamientos de seres humanos es lo que agrada a Dios y atrae a los espíritus buenos. No voy a darle más vuelta a esto, pero el método que tenemos que utilizar para poder llevar a cabo el espiritismo al nivel que tenemos que llevar y de añadir y no restar, es lo que dice el espíritu Sebastián en mi psicografía. Todo lo que hagamos, todos los esfuerzos de educación tienen que conducir a añadir. Todos los libros que escribamos tienen que tratar de que las personas vengan al conocimiento. No escribir libros por simplemente, yo escribo un libro. Y en algún momento de alguno de los libros que he leído, pues algunos son hermosos y preciosos, pero algunos que se lo leen y creen que son lo máximo del mundo. En ningún momento hablan de la moral, en ningún momento hablan de Jesús, y en ningún momento hablan del amor a los seres humanos, y en ningún momento hablan de que yo estoy contigo y te voy a ayudar, y que de la manera en que tú vengas, el comportamiento tuyo va a mejorar. No. Y esas personas tienen que en un momento dado, a mí me lo dijeron en una psicografía, reconocer que no es el caminito correcto. El caminito es añadir a las filas del espiritismo las personas que necesitan empezar con su adelantamiento espiritual. Esa es la misión de los que hemos estado expuestos a escribir artículos, los que hemos estado expuestos a hacer videos y a presentar un espiritismo con la cara que debe ser, la cara de verdad, que cambia el comportamiento de los seres humanos. Eso es lo único que queremos hacer. Hasta aquí llegó.